Hola a todos, bienvenidos a Series Turcas TV. En este vídeo vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hoy les traemos una lista especial con las 10 mejores series turcas dobladas al español, y lo mejor de todo, están completas. Estas series han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, y si aún no las has visto, prepárate para una experiencia inolvidable. Si eres fanático de las historias emocionantes, el drama, el romance y las tramas que te mantienen pegado a la pantalla, este es el vídeo para ti. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones, noticias y novedades sobre el mundo de las series turcas. También pueden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Ahora sí, comencemos. 1. Love is in the air, Senkalkam. Comenzamos esta lista con una de las series turcas más populares de los últimos años, Love is in the air, o Senkalkam en su idioma original. Esta serie nos cuenta la historia de Eda y Serkan, dos personajes que provienen de mundos completamente diferentes. Eda es una joven soñadora que aspira a convertirse en arquitecta paisajista, mientras que Serkan es un empresario exitoso y miembro de una familia adinerada que posee un prestigioso estudio de arquitectura. El destino los une en una situación bastante peculiar. Serkan le pide a Eda que finja ser su prometida para poder resolver algunos problemas personales y profesionales. Lo que comienza como un acuerdo sin emociones pronto se convierte en una relación llena de química, pasión y muchos momentos cómicos. La serie es ligera, divertida y llena de romance, perfecta para quienes buscan una historia de amor moderna con giros inesperados. Love is in the air ha sido un éxito rotundo en varios países de habla hispana gracias a su encantadora mezcla de comedia romántica y drama. Si aún no la has visto, es el momento perfecto para empezar. 2. Quiéreme siempre, Jakob Seversen. La segunda serie en nuestra lista es Quiéreme siempre, también conocida como Jakob Seversen. Esta telenovela es el sueño de cualquier amante del romance y las intrigas familiares. La trama gira en torno a Oğuz, un hombre que hereda un imperio empresarial de su padre. Pero la herencia no se limita a bienes materiales, también incluye la responsabilidad de cuidar a los hijos de la segunda esposa de su difunto padre. Oğuz no es precisamente la persona más paternal del mundo, y este nuevo papel lo saca completamente de su zona de confort. Para manejar la situación, contrata a Leyla, una joven mujer que será clave para ayudarlo a criar a los niños. Lo que sigue es una serie de desafíos, malentendidos y por supuesto, el surgimiento de una conexión especial entre Oğuz y Leyla. La relación entre estos dos personajes se desarrolla de manera auténtica y cautivadora, y la serie está llena de momentos conmovedores que te harán suspirar. Quiéreme siempre es una telenovela que no querrás perderte si disfrutas de historias emotivas con un toque familiar. 3. Mi hija, KZM. En tercer lugar, tenemos una serie que ha tocado el corazón de muchos espectadores, Mi hija, KZM. Esta conmovedora telenovela narra la historia de Demir, un hombre irresponsable que se ve obligado a hacerse cargo de su hija de 8 años, Öykü, después de que su madre la abandona. Demir, quien creció en un orfanato y nunca ha tenido responsabilidades, se encuentra perdido en su nuevo rol de padre. Sin embargo, cuando descubre que Öykü sufre de una enfermedad genética que afecta su memoria, su vida da un giro inesperado. La relación entre padre e hija se desarrolla con gran profundidad emocional, mostrando la evolución de Demir de un hombre despreocupado a un padre devoto. Mi hija es una serie que combina el drama familiar con momentos de esperanza y resiliencia, y es ideal para quienes buscan una historia cargada de emociones fuertes. Es una montaña rusa emocional que te hará reír y llorar en igual medida. 4. Erkay. Pasamos ahora a Erkay, una serie que combina romance, drama y un toque de venganza en un escenario espectacular. Ambientada en la mágica provincia de Mardin, Erkay sigue la historia de Reyyan, una joven que se enamora de Miran Aslanbey, miembro de una poderosa familia. Lo que comienza como una relación romántica pronto se complica cuando sale a la luz un oscuro secreto que amenaza con destruir todo. La serie es conocida por su impresionante cinematografía, con paisajes bellísimos y escenas dramáticas que te mantendrán en tensión. Las actuaciones de los protagonistas son excepcionales, y la química entre Reyyan y Miran es palpable desde el primer episodio. Si te gustan las historias de amor con trasfondos de intriga y secretos familiares, Erkay es una serie que definitivamente debes añadir a tu lista. 5. Pájaro soñador, Erken Cikus.
En el quinto lugar tenemos a Pájaro Soñador, Erkencikus, una de las comedias románticas más queridas de Turquía. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Kan, el hijo del dueño de la agencia. Sanem sueña con ser escritora, pero debido a las circunstancias, termina trabajando en la agencia donde su vida cambia por completo cuando conoce a Kan. Lo que sigue es una relación llena de malentendidos, momentos divertidos y, por supuesto, mucho romance. La química entre los protagonistas, interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman, ha conquistado a miles de espectadores en todo el mundo. Pájaro Soñador es una serie que te hará reír y enamorarte al mismo tiempo. Es ligera, entretenida y perfecta para quienes buscan una historia de amor desenfadada con un toque de humor. 6. Te alquilo mi amor, Kiral Kask. Continuamos con Te alquilo mi amor, Kiral Kask, una historia de amor que comienza de la manera más inusual. Defne, la protagonista, es una joven camarera que acepta un acuerdo muy peculiar: debe casarse con Ömer, un hombre exitoso, para poder pagar una deuda. Aunque al principio su relación es estrictamente profesional, poco a poco ambos personajes comienzan a enamorarse. Sin embargo, como toda buena telenovela, la verdad se interpone en su relación, y los obstáculos que deben superar son enormes. La serie combina elementos de comedia romántica con momentos de gran drama, y los espectadores se ven arrastrados por la montaña rusa emocional de Defne y Ömer. Te alquilo mi amor es una serie imprescindible para los fanáticos del romance turco. 7. Amor en blanco y negro, Siyah Beyaz Aşk. Siyah Beyaz Aşk es una de las telenovelas turcas más intensas y apasionantes. Este drama romántico gira en torno a Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado que trabaja para su tío Namik, un poderoso hombre de negocios con ambiciones políticas. La vida de Ferhat da un giro inesperado cuando se cruza con Asli, una cirujana apasionada por salvar vidas. La historia comienza cuando Asli es obligada por Ferhat a operar a un hombre que él mismo ha herido. A pesar de ser opuestos en todos los sentidos, ella es la representación de la bondad y la luz, mientras que él encarna la oscuridad y la violencia. Una atracción entre ambos empieza a crecer de manera inevitable. Para salvar la vida de Asli, Ferhat toma una decisión drástica: se casan, iniciando una relación basada en la necesidad y no en el amor. Sin embargo, a lo largo de la serie, los protagonistas luchan por cambiar sus destinos. Ferhat, cuyo corazón parecía endurecido por su pasado trágico, se encuentra enfrentando emociones que nunca pensó que sentiría. Asli, por su parte, trata de sobrevivir en un mundo lleno de dolor y sacrificio, intentando rescatar a Ferhat de la oscuridad que lo envuelve. Esta serie ha capturado la atención de miles de espectadores por su combinación de amor, acción y tragedia. Siyah Beyaz Aşk no es solo una historia de romance, sino una exploración profunda del conflicto entre la oscuridad y la luz, del sacrificio y de la lucha interna que viven sus personajes para encontrar el amor verdadero en medio de un mundo lleno de violencia. Las interpretaciones de İbrahim Çelikkol, Ferhat, y Birce Akalay, Asli, han sido aclamadas por la crítica, destacando su química en pantalla y la intensidad de sus actuaciones. Si te gustan los dramas románticos llenos de tensión y emociones profundas, Amor en blanco y negro es una serie imprescindible para añadir a tu lista. 8. El hombre equivocado, Bay Jail. Bay Jail, El hombre equivocado, es una divertida y encantadora telenovela turca que combina comedia romántica con giros inesperados, ofreciendo una historia fresca y cautivadora. Protagonizada por Can Yaman y Özge Gürel, esta serie ha logrado captar la atención de los fanáticos de las telenovelas turcas por su mezcla de humor, romance y situaciones embarazosas. La historia sigue a Özgür Atasoy, un hombre atractivo y exitoso que posee un restaurante popular en Estambul. Aunque su vida profesional es perfecta, su vida amorosa es un completo desastre. Después de numerosas relaciones fallidas, Özgür ha perdido la fe en el amor y ha adoptado una actitud despreocupada hacia las relaciones. Cree que el amor es una ilusión y, en lugar de buscar una pareja seria, disfruta de su libertad y su estilo de vida solitario. Por otro lado, tenemos a Ezgi Inan, una joven encantadora y optimista que ha tenido su propio historial de desastres amorosos. Después de una serie de relaciones fallidas con hombres equivocados, Ezgi decide que está cansada de salir con personas que no la valoran. Decide que de ahora en adelante solo buscará una relación seria y establecerá estándares más altos para encontrar a su pareja ideal. Un día, las vidas de Özgür y Ezgi se cruzan de manera inesperada. A pesar de ser completamente opuestos en su visión del amor, ambos acuerdan ayudarse mutuamente.
Ozgur le ofrece a Ezgi consejos sobre cómo atraer al hombre adecuado y construir una relación saludable, mientras que Ezgi acepta acompañarlo como su pareja falsa a la boda de su hermana, para que la familia de Ozgur deje de presionarlo para que se asiente. A lo largo de la serie, las situaciones cómicas y románticas no dejan de suceder, mientras los personajes principales navegan por una relación que comienza siendo falsa pero que poco a poco comienza a convertirse en algo mucho más real. La química entre Can Yaman y Ozge Gurel es innegable, y su conexión en pantalla ha sido uno de los puntos más destacados de la serie. By Jane es una historia sobre segundas oportunidades, la importancia de encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado y cómo, a veces, el amor llega cuando menos lo esperas, incluso si al principio parece que esa persona es el hombre equivocado. Si buscas una telenovela turca ligera, entretenida y llena de momentos románticos y divertidos, El hombre equivocado es la opción perfecta. 9. Dolunay, luna llena. Dolunay, luna llena, es una telenovela turca que combina romance y comedia, protagonizada por Can Yaman y Ozge Gurel, una pareja muy querida por los fanáticos de las series turcas. Esta serie ha logrado captar la atención del público gracias a su trama entretenida y al carisma de sus protagonistas. La historia sigue a Ferit Aslan, un exitoso hombre de negocios que vive su vida de manera estricta y organizada. Ferit es perfeccionista en todo lo que hace, lo que lo ha llevado a tener una carrera brillante y a ser extremadamente meticuloso en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, esta obsesión con el control también lo ha convertido en alguien distante y solitario, incapaz de abrirse al amor o de tolerar el caos que traen las emociones. Por otro lado, está Nazli Pinar, una joven enérgica y libre que está estudiando gastronomía. A diferencia de Ferit, Nazli vive la vida con una actitud relajada y espontánea, lo que la convierte en el polo opuesto del estructurado empresario. Nazli trabaja como chef privada y sin saberlo, acaba siendo contratada para trabajar en la casa de Ferit, donde tendrá que enfrentarse a sus rígidas normas y a su necesidad de control en todo momento. A pesar de las diferencias obvias entre ellos, Nazli y Ferit se ven obligados a interactuar diariamente, y poco a poco, comienzan a ver más allá de las primeras impresiones. Mientras que Ferit lucha por mantener su ordenada vida intacta, Nazli le trae el caos y la alegría que él nunca supo que necesitaba. Lo que comienza como una relación estrictamente profesional se transforma en una historia de amor llena de momentos dulces y emocionantes. Uno de los aspectos más atractivos de Dolunay es cómo los protagonistas, a pesar de sus diferencias, logran equilibrarse mutuamente. Ferit aprende a relajarse y a disfrutar de las pequeñas sorpresas de la vida gracias a Nazli, mientras que ella descubre la importancia de la responsabilidad y el compromiso a través de Ferit. Juntos forman una pareja que simboliza la armonía entre el orden y el desorden, el control y la libertad. Además de la historia principal, la serie está llena de personajes secundarios entrañables que añaden toques de humor y drama a la trama. Desde amigos leales hasta familiares complicados, el elenco de Dolunay enriquece la narrativa y crea un mundo lleno de emociones y relaciones complejas. Dolunay, luna llena, es una telenovela perfecta para aquellos que buscan una historia de amor ligera pero con profundidad emocional. La química entre Can Yaman y Ozge Gurel es magnética, y su relación en la serie ha dejado una impresión duradera en los fanáticos de las telenovelas turcas. Si te gustan las historias románticas llenas de humor, pasión y crecimiento personal, Dolunay es una serie que no te puedes perder. 10. Mi hogar, mi destino, Doğduğun Kaderindir. Mi hogar, mi destino, Doğduğun Kaderindir, es una emotiva y profunda telenovela turca basada en la historia real de una paciente de la famosa psiquiatra y escritora Gülseren Budaykolu. Protagonizada por Demet Özdemir y İbrahim Çelikkol, la serie trata temas poderosos como la lucha de clases, el destino y el poder del amor para cambiar vidas. La historia sigue a Zeynep, una joven que ha vivido entre dos mundos muy diferentes. Nacida en un hogar humilde, su vida da un giro inesperado cuando la adinerada familia para la que trabaja su madre decide adoptarla. Así, Zeynep pasa de una vida de escasez y dificultades a un entorno de lujo y privilegios. Aunque su nueva vida le ofrece oportunidades de educación y un futuro brillante, Zeynep siempre siente que no pertenece completamente a ese mundo. Vive con una dualidad constante entre su pasado y su presente, atrapada entre las expectativas de su familia biológica y las de su familia adoptiva. A medida que Zeynep crece, se convierte en una joven hermosa, inteligente y bien educada, comprometida con un hombre de alta sociedad que parece ser su pareja ideal. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando su madre biológica reaparece, decidida a recuperar a su hija y recordarle sus verdaderos orígenes.
En este proceso, Zeynep se ve obligada a enfrentarse a decisiones difíciles sobre quién es realmente y qué quiere para su vida. El destino juega un papel crucial en Mi hogar, mi destino. Zeynep descubre que a pesar de haber sido criada en un entorno lleno de oportunidades, su destino no está determinado por su pasado ni por su presente, sino por las decisiones que ella misma toma. En su camino conoce a Mehdi, un hombre trabajador y de buen corazón que también tiene una historia llena de cicatrices emocionales. A través de su relación con Mehdi, Zeynep empieza a comprender que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino donde se encuentra el amor y la aceptación. La serie destaca por su capacidad para explorar temas profundos y universales, como la identidad, la familia y la lucha por encontrar un equilibrio entre el corazón y la mente. Zeynep es una protagonista compleja y valiente que se enfrenta a los desafíos de su vida con resiliencia y determinación, mientras navega por los dilemas morales y emocionales que surgen al vivir entre dos mundos. Dodunep Kaderindir no es solo una historia de amor, sino una exploración del destino y las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas. La narrativa está llena de momentos conmovedores y poderosos, donde los personajes luchan por encontrar su verdadero propósito en la vida, desafiando las expectativas que les han impuesto desde su nacimiento. La actuación de Demet Özdemir ha sido muy elogiada, ya que logra transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Zeynep de una manera excepcional. Ibrahim Çelikkol también brilla en su papel de Mehdi, aportando una gran profundidad emocional a su personaje, lo que ha hecho que la pareja protagonista sea muy querida por los fanáticos de las telenovelas turcas. Mi hogar, mi destino es una serie que toca el alma y ofrece una poderosa reflexión sobre el poder de la resiliencia y el amor. Si estás buscando una telenovela que ofrezca tanto romance como un análisis profundo de la condición humana, esta serie es una opción imperdible. Esperamos que esta lista de las 10 mejores series turcas dobladas en español haya despertado tu curiosidad por ver alguna de estas joyas de la televisión. Desde romances apasionantes hasta dramas familiares cargados de emociones, estas series han dejado una huella imborrable en la audiencia. No olvides dejarnos un comentario aquí abajo y decirnos cuál es tu serie turca favorita o cuál te gustaría ver. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Y por supuesto, no olvides suscribirte a Series Turcas TV para más contenido como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.